Pues bueno, vamos a continuar con este ejercicio de el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática. ¿Ok? El libro de estática de Beer, el famoso libro. En este caso vamos a hacer el ejercicio 2.2, donde lo que se nos solicita es poder presentar la resultante. La resultante vendría a ser la suma de fuerzas. En este caso se nos presentan solamente dos fuerzas, la fuerza de 800 libras y una fuerza de 500 libras. Por simplificación del ejercicio, para no ocuparse en hacer conversiones de libras a newtons, vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a resolver considerando las unidades como newtons. ¿De acuerdo? Las vamos a considerar como newtons. La única diferencia con, repito, con el enunciado original es que el enunciado original viene en libras y tendríamos que trabajarlo así, pero vamos a mantener los newtons. Aquí en este ejercicio se nos pide que se determine gráficamente. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer utilizando trigonometría, es decir, vamos a utilizar un desarrollo matemático. ¿Okay? Entonces, lo primero que haríamos es poder convertir esta figura, que es un soporte, este soporte lo vamos a representar como una partícula. Por eso es que lo llamamos mecánica de la partícula. Entonces, todo este soporte lo vamos a representar con este pequeño punto, este pequeño círculo, como si se tratara de una partícula. Ahí donde tenemos este eje de coordenadas, representamos las fuerzas que se nos dan. Y se nos da esta primera fuerza, que es de 500 newtons, la vamos a llamar aquí por un tema de orden en el ejercicio, lo vamos a representar con la letra A. A es una fuerza de 500 newtons. Y por otro lado vamos a tener esta otra, a la que vamos a llamar B, de 800 newtons. Marcamos los correspondientes ángulos, 60 sobre la horizontal y 35 bajo la horizontal. ¿Ok? Bajo la horizontal. Ese es un detalle bastante importante a considerar. Ok, ya tenemos esto que es el diagrama de cuerpo libre para el soporte que está sometido a fuerzas externas. Ahora vamos a hacer la sumatoria de esas fuerzas. Para hacer la sumatoria de esas fuerzas, vamos a tomar la sumatoria de fuerzas. Vamos a tomar una de las figuras de la fuerza y de donde termina esa fuerza vamos a colocar la otra. Así es que vamos a tomar como base a la fuerza A. La fuerza A. Esta es nuestra base. Y de donde termina A, colocamos B. Vamos a mantener los colores. Vamos a hacerla en verde. De aquí colocamos B. La resultante la vamos a marcar desde el origen de A hasta donde finaliza B. Vamos a hacer un poquito más. Ahí sería. Esta sería R, que corresponde a la resultante. Esa resultante es la sumatoria de esas fuerzas externas a nivel vectorial. Mantenemos la disposición de los ángulos. Habíamos dicho que esta sería 60 sobre esta horizontal.
Y por aquí tendríamos 35 bajo la horizontal. Considerando esta forma, nos damos cuenta que por el teorema de Tales, que este 35 es este mismo 35 que tendríamos aquí. Es este mismo 35 que tendríamos aquí. Significa que todo este ángulo, que vamos a llamar el ángulo cita, todo este ángulo cita, vendría a ser, cita vendría a ser 180, que es el ángulo llano que se forma ahí, menos 35, menos 60. Con esto en cuenta, nos daría que esta cita es un ángulo de 85. ¿Qué gano yo con tener esa medida de cita? Que cita es el ángulo entre A y B, entre las fuerzas A y B. Con esto podemos resolver utilizando la ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice que esa resultante al cuadrado va a ser igual a la primera fuerza al cuadrado, la segunda fuerza al cuadrado a nivel de sus magnitudes, menos 2, la fuerza A, la fuerza B, por el coseno del ángulo que nos da la diferencia de entre A y B, que en este caso lo hemos llamado el ángulo cita. Ahora, pues, hacemos una sustitución colocando los valores. Dijimos que A es 500. Dijimos que B es 800. Y procedemos con la operación. Coseno de 85. Con esto en cuenta, vamos a seguir por acá. Podemos decir que tendríamos por aquí estos resultados parciales. Hacemos la resta y de una vez el cuadrado, este cuadrado, lo despejamos haciéndolo una raíz cuadrada al otro lado de la ecuación. Esto nos da 905.7 newtons, porque estamos trabajando en newtons. Ya tenemos parte de la respuesta, ya encontramos la magnitud. Ya encontramos la magnitud de la resultante. Pero ¿qué nos hace falta ahora? Nos hace falta determinar cuál sería el sentido, cuál sería ese ángulo de dirección. Este dibujo un poco más grande. Vamos a hacer este dibujo un poco más grande para poder visualizarlo mejor. Por aquí. Encontrar el ángulo de la resultante. Entonces vamos haciendo esto un poco más grande.
Ahí está mucho mejor. Entonces, como podemos ver acá, el ángulo del resultante es este ángulo, ¿ok? Es este pedazo de ángulo al que lo vamos a llamar alfa, pero que nos es un ángulo desconocido. Ojo que este ángulo siempre lo vamos a medir desde el origen de la horizontal. Entonces, ¿qué podemos aquí aplicar? Podemos aplicar ley de senos. Podemos aplicar la ley de senos. Pero podemos considerar, vamos a considerar por acá, ópale, ¿sí? Vamos a considerar por acá toda esta figura, este triángulo, vamos a considerar todo este ángulo, ¿ok? A todo ese ángulo lo vamos a llamar phi, lo vamos a llamar ángulo phi. Entonces, aplicando la ley de senos, podríamos decir que la medida de R, la medida del R, entre el seno del ángulo opuesto a R. El ángulo opuesto a R es zeta, pero ese zeta ya habíamos visto aquí arriba que corresponde a 85. ¿Ok? Ahora podemos decir que B, la medida de B, entre el seno del ángulo opuesto a B. El ángulo opuesto a B es el ángulo phi, pero nosotros sabemos, lo acabamos de declarar, que phi es igual a 35 más alfa. Alfa es el ángulo de la resultante que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, sustituyendo valores, la R nos dio 905.7 entre el seno de 85, esto es igual a B, donde B es igual a 800, y aquí abajo lo colocamos en estos términos, 35 más alfa, porque aún no conocemos cuánto es este valor de alfa. ¿Cuál es nuestro propósito ahorita? Despejar alfa. Ese es nuestro propósito. Porque alfa, ya dijimos, es el ángulo de la resultante. Esta expresión se nos puede simplificar de la siguiente forma. El seno de 35 grados más alfa va a ser igual a 800 entre 905.7 por el seno de 85 grados. Así es como quedaría esta fórmula expresada para buscar despejar alfa. Ahora bien, sustituyendo esto, nos daría el siguiente valor. .88. Este sería el resultado de esta parte de la expresión. Pero andamos buscando es un ángulo. Para encontrar un ángulo necesitamos despejar ese seno, que entonces quedaría como un seno inverso, un seno a la -1, del otro lado del igual. Seno de la -1, seno inverso, de 0.88. Resolviendo eso, nos daría 61. Aquí lo colocamos así. Y esto nos daría 61.63 grados. Y ahora solamente nos corresponde despejar alfa. Por lo tanto, el 35 lo colocamos al otro lado de la ecuación
pero restando. Con lo cual tendríamos que alfa equivale a 26.63 grados. Y esta es mi otra respuesta. Es decir, alfa 26.63 es este sector que tengo aquí. Vamos a colorearlo. Este sector que tengo acá. ¿Ok? Este sector que tenemos acá sería el ángulo de 26.63. Ese es nuestro alfa. Por lo tanto, podemos decir como resultante que es igual a 905.7 newtons con un ángulo de 26.63 y colocamos que ese ángulo está siendo medido desde el origen de coordenadas a nivel horizontal. Así es que esta sería la respuesta de nuestro ejercicio, la respuesta que contempla la magnitud y la dirección de sentido de este ejercicio.